Bueno, arrancamos entonces. Les damos la cordial bienvenida a el conversatorio de esta tarde a cargo de nuestro profesor y especialista en producción audiovisual, Víctor Gutiérrez. El título del conversatorio es Nueva realidad de las tecnologías inmersivas y el trabajo del futuro, tendencias de la realidad aumentada y la realidad virtual en contextos narrativos y profesionales. Vamos a grabar la conferencia, que al igual que las otras que hemos estado grabando en este contexto, digamos, de las horas conferencia virtuales, las estamos editando para subirlas a un canal de la escuela y las vamos a tener pronto disponibles para que las revisen. También las personas que están haciendo esta actividad como horas conferencia, les recordamos que tienen que llenar el formulario que les vamos a habilitar con la información al respecto y cualquier consulta la pueden hacer a través del chat y les dejo con Víctor. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Nada más un detallito, si me dejas compartir la pantalla que está en este momento. ¿No te deja? No. Pero, bueno, mientras tanto, bueno, muchas gracias a toda la gente que está conectada y viendo esta presentación. La idea es hacer algo cortito, ¿verdad? O sea, no extenderme demasiado. Es un tema muy amplio, o sea, es un tema que da para mucho. De hecho, hay muchísimas posibles formas de abordar el tema. Cuando María me propuso hablar del tema, yo traté como de darle un enfoque eh, más hacia el campo laboral. O sea, no me refiero no tanto a lo que es el desarrollo en sí de la herramienta, o sea, el cómo se hace, sino en qué se está usando o qué posibilidades tiene. Entonces, va un poco en esa línea. Vamos a ver algunos datos y alguna información sobre, sobre el tema. Y también la idea es ver algunos ejemplos, pero eventualmente aclarar todas las posibles dudas y cualquier comentario que haya sobre este campo y ver también un poco las posibles salidas profesionales o en algún caso, llamémosle, las implicaciones que puede tener dentro de la formación profesional. Yo creo que también es importante entender, aunque yo en esta presentación estoy muy enfocado en tal vez en cuestiones un poco más narrativas de el tema de, ¿cómo llamarlo? De, digamos, de la producción, es un área que tiene muchísimo desarrollo en todo lo que tiene que ver con el campo del periodismo. De hecho, es todo un área de lo que se llama el periodismo inmersivo, que son trabajos periodísticos, o sea, investigaciones, reportajes, documentales que van muy en la línea de la realidad virtual. También se puede utilizar algunas veces realidad aumentada. Digamos, el concepto es periodismo inmersivo y también dentro de otras áreas de comunicación en general, ¿verdad? O sea, yo creo que cualquier área de comunicación es factible o se pueden utilizar este tipo de herramientas. Entonces, ahora creo que sí. Eh, entonces, vamos a hablar de las posibilidades que tienen estas herramientas. Ahí estamos, ¿verdad? Ya? ¿Verdad? De las posibilidades que tienen las herramientas de realidad virtual y sobre todo realidad aumentada. Para hablar un poco, ¿verdad? Lo que les decía, empezamos con esta agenda, o sea, vamos a hablar de lo que es la realidad extendida, que es el concepto que abarca todas las posibles variaciones que hay dentro del área. Vamos a ver algunas proyecciones de la industria, o sea, a nivel global, cómo se ve, qué es lo que está pasando, hacia dónde va esto, haciendo la aclaración que las cosas pueden cambiar, pudieron haber cambiado muchísimo con toda esta contracción de la economía y toda la situación que se está dando a partir de la pandemia del COVID-19. Entonces hay que tomar estos números como con un poco de desconfianza.
pero también son a cómo se movía el mundo hasta hace unos cuantos meses y algunos ejemplos relevantes o aplicaciones que se le están dando dentro del área de la comunicación o de la producción o dentro de las áreas creativas a este tipo de desarrollo y de planeamiento. Empiezo con un poco de explicación. Yo probablemente algunas personas que ya han llevado cursos conmigo, que ya me han oído hablar sobre estos temas, pues va a ser un poco un repaso, pero es por aquellas personas que tal vez es la primera vez que se exponen a estos conceptos o tal vez no los tienen tan claros, tan frescos. Bueno, normalmente el concepto que ha venido trabajando durante muchísimos años es el de realidad virtual, ¿verdad? Ese es el término como que más conocemos, que más se ha utilizado. Después se empezó a desarrollar el concepto de realidad aumentada. Ahora los vamos a ver con más detalle, pero nada más estamos como haciendo un mapeo general de los conceptos. Y en los últimos años se ha venido trabajando con fuerza, con muchísima fuerza, sobre todo a nivel de desarrollo empresarial, o sea, en las empresas, lo que se llama la realidad mixta. Como es muy difícil ahora, o cada vez se vuelve más difícil establecer un límite porque la realidad mixta es como esa mezcla que hay entre la realidad virtual y la realidad aumentada y cada vez se van haciendo más mezclas entre dónde están los límites. Entonces surge el concepto de XR, la Extended Reality o la realidad extendida, que es para básicamente agrupar todo lo que tenga que ver con este concepto de realidad y virtualidad, ¿verdad? Lo que está en medio. Entonces, el concepto de realidad extendida o XR abarca tanto la realidad virtual, la realidad mixta, como la realidad aumentada y todas las posibles variaciones que hay en estos campos o las posibles combinaciones, ¿verdad? Viendo este grafiquito, este es un famoso gráfico allá de estos investigadores, Paul Milgram y Fumio Kishino, que establecieron lo que ellos llaman el continuo de la virtualidad, ¿verdad? En donde ponen en un extremo, ponen lo que es la realidad del mundo físico en que vivimos, en el otro extremo ponen el mundo virtual, o sea, un mundo completamente simulado por computadora, o sea, un mundo falso, ficticio, pero que es generado por medio de computadoras. Y en medio están las posibles combinaciones que hay, ¿verdad? Entonces, estamos más cercano a la realidad, lo que es la realidad extendida o la realidad aumentada, que son aquellos elementos, dispositivos en donde yo agarro por medio de tecnología, por medio de un teléfono celular, por medio de una pantalla, de una tablet, de alguna cámara, webcam o algún dispositivo, capturo, digamos, visualmente el mundo real y le agrego información. O sea, le agrego capas digitales de información, que pueden ser videos, que pueden ser textos, que pueden ser imágenes, que pueden ser animaciones, que pueden ser indicaciones de una dirección, que pueden ser señales de alerta, una serie de elementos que están vinculados con el uso del elemento real a partir del cual se empieza a trabajar la composición virtual, ¿verdad? Entonces eso está más cerca de la realidad. Al otro extremo, más cerca de lo que es el mundo virtual, tenemos los elementos que son completamente generados por computadora, ¿verdad? O sea, el mundo virtual, o sea, que pueden ser ya simulaciones, que pueden ser videojuegos, que pueden ser incluso espacios donde yo me desplazo, donde yo me muevo físicamente dentro del mundo físico, pero que por medio de lentes de realidad virtual yo estoy viendo otro contexto. O sea, estoy viendo, no sé, que estoy en la luna, o que estoy dentro de un mundo de fantasía, o que estoy debajo del mar, viendo los peces y los tiburones alrededor mío, pero completamente simulado por computadoras, mientras yo me desplazo en el mundo físico. Esa sería la realidad virtual. Lo que está en medio es aquello que son elementos de... Ay, déjame ver. Lo que está en medio son los componentes que mezclan ambas cosas, ¿verdad? Como puede ser la realidad mixta, es decir, donde yo puedo tener tal vez lentes, pero que me permiten ver información,
pero que utilizo un teclado físico para manipular la información que estoy viendo por medio de unos lentes, digamos, no en el teclado, sino por medio de unos lentes que me empiezan a mostrar información. O donde yo tengo un teclado virtual y estoy escribiendo en ese teclado virtual, pero desde una superficie física, ¿verdad? O sea, no en el aire como podría ser en realidad virtual, sino que yo escribo sobre una superficie física y eso modifica o altera los elementos del mundo digital. Hay diferentes formas de verlo, ¿verdad? O sea, por eso les digo que es muy difícil establecer ahora los límites entre dónde está la realidad virtual, dónde empieza la realidad aumentada, sino que utilicemos el concepto de realidad mixta o realidad extendida para abarcar todos estos elementos. Tengo este ejemplo que también me hace mucha gracia porque es una explicación muy visual, ¿verdad? O sea, la realidad virtual, que sería el primer dibujo, el primer patito, es donde tenemos el pato en un entorno virtual, o sea, en un mundo construido por medio de una computadora. Eso sería la realidad virtual. El que está en el medio es la realidad aumentada, que es básicamente el mundo en donde tenemos un mundo físico y ese mundo físico yo le agrego o le sobrepongo información, como puede ser la imagen del pato, ¿verdad? Entonces, el mundo físico no cambia, sigue siendo el mismo. Lo que yo hago es aumentarlo, por eso el concepto, lo aumento la información que hay en ese mundo físico por medio de capas de tecnología. Y el tercer campo, el tercer ejemplo es la realidad mixta, es donde yo tengo un elemento físico, como puede ser la mesa, el escenario donde yo estoy, y un elemento digital, pero ese elemento digital interactúa con el mundo físico, ¿verdad? A diferencia de la realidad aumentada, el patito está sobrepuesto ahí, flotando en el aire, no tiene una participación real sobre el espacio. En la realidad mixta, el pato, por ejemplo, puede estar ocupando un espacio físico, aunque sea un elemento virtual, y puede reaccionar a los elementos eh, físicos. Es decir, por ejemplo, si yo prendo una luz, o sea, esto ya sería una simulación un poco más avanzada, no es algo tan sencillo como esto, pero si yo prendo una luz, entonces la sombra y la iluminación del pato cambia de acuerdo como cambia la iluminación del espacio, de la habitación en el mundo real, ¿verdad? Si yo prendo o apago la luz, entonces se pueden dar esos cambios en este mundo. Eh, no sé, yo estoy, no sé, Marigen, si podemos seguir haciendo algo más interactivo, que la gente pueda participar o cómo está. Vos sos el que manda. Sí, Está levantando sí, la mano alguien aquí. Yo quería sí. hacerle una pregunta. Es que Ajá. yo no sé, nunca he logrado identificar estos juegos que uno se pone un lente, tiene que ver, ¿eso es realidad mixta o virtual o aumentada? Cuando uno está como esos juegos ahora, que usted se pone como unos lentes y ve como toda una diferencia, sino que usted interactúa con un ambiente diferente. Exacto. Si es un ambiente diferente y yo uso lentes, sería realidad virtual, porque la idea, uno de los elementos básicos para diferenciar la realidad virtual es que ocupa, por así decirlo, un casco o un lente, unos visores, porque lo que hace es sacarme a mí del mundo real, o sea, de la realidad donde yo estoy, y me traslada a una nueva realidad generada por computadora. Entonces, si yo no usara lentes o usara otro dispositivo, podría ser realidad mixta, realidad aumentada. Pero el hecho de que yo me ponga unos lentes y, digamos, pierda ese contacto con el mundo real, entonces se, se convierte en un mundo de realidad virtual. Y aumentada sería porque es que ahora hay en Google y usted puede buscar como por ejemplo un animal como osos o leones y le aparecen en su habitación. Eso sería como realidad Eso sería, aumentada. eso sería realidad aumentada, igual que Pokémon Go, por ejemplo. Pokémon Go es, Gracias. es tal vez uno de los ejemplos más claros, porque fue uno de los más populares. Ahora vamos a ver otros ejemplos y vamos a ver ese de Google también, precisamente, porque es como lo que se puso de moda muy rápidamente. Tiene sus limitaciones, me refiero en cuanto a que no es posible utilizarlo en todos los dispositivos, pero también ayudó mucho por decirlo, popularizar el concepto. Aquí les tengo otro grafiquito
que es más o menos similar al anterior, al de Milgram, pero la idea es que aquí vemos un poco lo que son desarrolladores, lo que es un poco la industria. O sea, esos son algunos de los ejemplos que vamos a ver, ¿verdad? Digamos, dentro del lado de que es completamente digital, tenemos lo que es la realidad virtual y ahí tenemos los videojuegos, ¿verdad? Que ahora cada vez más se empieza a desarrollar el mundo de la realidad virtual dentro de los videojuegos. Ahí vamos brincando, dentro de realidad mixta tenemos lo que es los HoloLens, que son un desarrollo de Microsoft, o sea que según los expertos, es el futuro, o sea, lo que conocemos ahora como realidad virtual y realidad aumentada, esos conceptos van a desaparecer y todo, digamos, la lógica de los HoloLens es lo que va a dominar un poco la industria, sobre todo a nivel profesional. Me refiero en oficinas, en industria, no tanto de entretenimiento casero, lo que yo hago con mi teléfono, sino cómo se utilizan en oficinas, que más o menos por ahí es lo que yo quería hablar un poco en esta charla, digamos, no solo la parte de entretenimiento, sino también el enfoque profesional que está adquiriendo esta tecnología. Y ya más lo que es más cercano al mundo completamente real, tenemos lo que es el Pokémon Go y los filtros de Instagram o Snapchat, ¿verdad? O de Facebook. O sea, que utilizan mi cara para poder generar algunos efectos por medio de realidad aumentada. También, ¿verdad? Ese es uno de los ejemplos más conocidos también. Hasta después de Pokémon Go, los filtros de Instagram son básicamente realidad aumentada que utilizamos o que se utilizan todos los días. Entonces es cada vez más cotidiano. Voy a hacer aquí una aclaración también y un poco una anécdota de que yo tengo, no sé, puedo tener unos 5 o 6 años de estar detrás de esto, ¿verdad? O sea, detrás de la tecnología, sobre todo de la realidad aumentada. O sea, yo estoy convencido, y eso yo lo digo siempre, de que la realidad aumentada va a desaparecer en ese sentido que ya no le vamos a tener nombre. O sea, va a ser algo tan cotidiano que ya no necesitamos diferenciarlo del resto de las cosas. Es decir, es como no sé, el Internet o las aplicaciones, me refiero, que va a ser algo que está en todas partes. La realidad virtual sí va a tener muchísimo más barrera en el proceso de adopción. Pregunta aquí, ¿cómo se llama esto último que dijo? Que lo que hará que desaparezca la virtualidad aumentada. Dijo algo específico, pero no entendí el nombre. Sí, bueno, me devuelvo. Es sobre todo esta tecnología, lo que se llama HoloLens. Los HoloLens es por así decirlo, es la marca de unos lentes de realidad mixta que está desarrollando Microsoft. Entonces, el mayor avance en el desarrollo de esto lo está desarrollando Microsoft, realidad mixta, por medio de los HoloLens. Entonces, a nivel profesional, lo que la gente comenta, o sea, lo que se dice dentro de la industria, es que los HoloLens son los que van a desarrollar el mundo profesional. Es decir, ya dentro de las oficinas, en las empresas, probablemente lo que se vaya a adoptar como la norma es el desarrollo de la realidad mixta. Entonces, les comentaba, la realidad mixta es relativamente nueva, ¿verdad? O sea, tiene unos 3, 4 años de estar trabajando, pero surge precisamente por eso, porque la realidad virtual es muy cara, es muy compleja de desarrollar, entonces no ha despegado del todo. La realidad aumentada se ve como una tecnología poco robusta, o sea, que tiene muchas limitaciones. Entonces, ese punto medio o esa hibridación que puede ser la realidad mixta, la realidad mixta, es lo que probablemente empiece a desarrollarse con más fuerza, sobre todo a nivel de inversión, o sea, a nivel de capital, del dinero que se le empiece a invertir en eso. Pero entonces yo tengo este gráfico que es muy popular, lo que se llama el hype cycle, o el ciclo de la sobreexpectación, que es como se le llama a veces en español, que es un gráfico que es desarrollado por esta empresa Gartner, que es como estas consultoras a nivel mundial, y ellos todos los años empiezan a sacar el hype cycle, que es una, digamos, representación visual de cuáles son las tecnologías que en este momento están ganando popularidad, cuáles son las tecnologías que en los próximos 5 años van a estallar, es decir, van a ser
de las que todo el mundo hable y cuáles son las tecnologías que ya pasaron por este ciclo, ¿verdad? Y que ya más bien la gente ya ni les pone atención. Entonces, ¿verdad? Este es como el esquema básico del ciclo. Empieza con lo que es la visibilidad, que es cuando la gente empieza a darse cuenta que algo está pasando. Llega el pico de la euforia, que es cuando se genera esa sobreexpectación y todo el mundo dice, mi vida va a cambiar, toda esta tecnología nos va a transformar la sociedad. Después de eso, siempre caen en un pico de desilusión, ¿verdad? Es decir, donde ya la gente se da cuenta, bueno, mi vida no cambió, la sociedad sigue siendo la misma, a pesar de que tenemos esta tecnología, es muy caro y mucha plata y muy pocos los resultados. Eso ha pasado con todo, desde los libros hasta no sé, la inteligencia artificial, que está también como por este punto. Después de eso viene, se nivela el mercado, es decir, la gente se da cuenta para qué realmente puede servir una tecnología, en qué la puede utilizar, y a partir de ahí empieza el desarrollo un poco más moderado, pero donde se le saca provecho a esta tecnología y llega a la meseta de la productividad, es decir, donde se utiliza todos los días, donde tenemos esta tecnología, lo que sea, dentro de la cotidianidad, y ya nadie más vuelve a cuestionarse si era o no importante o si era o no necesaria, porque simplemente se vuelve algo de uso cotidiano. Entonces, esto es más o menos el ciclo. Este es un esquema. O sea, si ustedes buscan el verdadero hype cycle, son como 150 puntos. O sea, son muchísimos. Yo busqué estos que son, esto está enfocado específicamente en el campo del aprendizaje corporativo. Pero lo que me llama la atención es que están estas dos áreas. Ustedes ven lo que es la realidad aumentada y la realidad virtual, todavía están dentro del mundo del desarrollo, ¿verdad? O sea, va a pasar, yo creo que la realidad virtual, si ustedes notan, la realidad virtual está más cerca de la popularidad, por así decirlo, del pico de la expectativa, y eventualmente el color azul significa que va a entrar digamos, al pico, o por lo menos a volverse de uso masivo en los próximos de 2 a 5 años, que es más o menos lo que se calcula, ¿verdad? Si ustedes ven, hay algunas que dicen, ya en este año ya se están utilizando, ya más bien son tecnologías que ya son tendencia, me refiero, todo el mundo la usa, y habrá otras que le quieren más de 5 años o más de 2 años para que se vuelvan de uso común. Pero esta está dentro, se calcula, entre los próximos de 2 a 5 años va a ser todavía el pico de crecimiento. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque estamos entrando en ese ciclo. O sea, ya viene desde hace unos cuantos años, en donde ya hay demasiadas expectativas. O sea, sobre todo en la realidad virtual, hay demasiadas expectativas. La gente empieza a... ok, ahora respondo. Las expectativas empiezan a desarrollar muy altas. La gente empieza a pensar que el cine va a desaparecer, que todos los videojuegos van a ser en realidad virtual, que la realidad aumentada va a ser la forma en cómo utilicemos, digamos, cómo manejemos en las calles, con los parabrisas, cómo se utilice la información en las tiendas. Todavía no hemos llegado a eso. Vamos a pasar por un ciclo donde caemos en la desilusión y nos damos cuenta que la tecnología no nos funcionó como, o no respondió a las necesidades y expectativas que teníamos, pero eventualmente nos vamos a dar cuenta cuáles son el verdadero alcance al que se le puede llegar, y por lo tanto, cuál es el uso que va a tener dentro del mundo cotidiano. O sea, nada más, la idea de explicarles este ciclo es para decirles, todavía hay camino por recorrer, la tecnología todavía está en etapas de desarrollo. Ahora les voy a contar en unos minutos algunos casos interesantes de sobre todo cómo el problema del COVID en China va a tener un impacto muy fuerte, sobre todo por lo que es el desarrollo de hardware. O sea, porque las fábricas cerraron muchos meses y eso atrasó muchísimo el desarrollo de la tecnología. Ahora, bueno, tal vez unos 6 meses, no son años, pero sí unos 6 meses, sobre todo porque las fábricas dejaron de producir y eso produjo un desequilibrio en lo que es el abastecimiento dentro de la industria. Ahora les comento un poco más de eso. Otros datos, otros ejemplos. Bueno, hay una pregunta de Alberto. No sé si antes de continuar vemos la consulta. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Esa caída digamos, después del pico,
cuando las tecnologías empiezan como a despuntar, eh, responde, o sea, responde como a algo en específico. Yo me imagino que tiene que ver con los usos particulares que la gente da a una tecnología, digamos, con ya la experiencia en sí de sacarla al mercado y que esté accesible. Pero, digamos, como hay algo que usualmente explique puntualmente que digamos, ese no nos funcionó para lo que queríamos, tenemos que repensar para qué vamos a usar y cómo vamos a usar esta tecnología. O es solo, digamos, de ese lado de los clientes o del consumidor usándola para lo que pensó que servía y luego para lo que ahora sí le va a servir. Va en las dos direcciones. O sea, es una pregunta interesante porque precisamente por algo se llama el hype cycle, o sea, es el ciclo como de la expectativa. Entonces, normalmente tiene que ver con las expectativas que se hacen los usuarios o la industria, ¿verdad? Pueden ser las empresas, pueden ser los inversionistas, o sea, se hace muchísima expectativa, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, de hecho, la inteligencia artificial que está llegando al pico. Es decir, todo el mundo habla de la inteligencia artificial y cómo se le invierten millones y cómo se utiliza para todo, desde para, no sé, recomendaciones de películas hasta para buscar curas a enfermedades en medio de la pandemia. Va a llegar el momento en donde nos vamos a dar cuenta, o sea, tanto inversionistas como nosotros usuarios de la tecnología, que realmente no va a solucionar todos los problemas como pensábamos. Y entonces esa expectativa que teníamos va a decaer y va a llegar un momento donde va a decir, esto no sirve para nada y no funciona. Entonces yo no necesito la inteligencia artificial, la realidad virtual o realidad aumentada. Eso va a hacer, por ejemplo, que solamente se siga desarrollando dentro de las áreas donde realmente agrega valor. Esto es usualmente lo que pasa. Entonces ya no se piensa que la inteligencia artificial va a solucionar todos los problemas del mundo, sino que se empieza a aplicar con mayor posibilidad o con mayor, digamos, constancia en aquellas áreas donde sí realmente estaba solucionando problemas y donde la gente sí se cumplía con esas expectativas que se tenía. Puede ser que en otras áreas no se llegue a cumplir esas expectativas y por lo tanto se abandone. Y eventualmente eso va a seguir y la tecnología va a seguir madurando y va a seguir desarrollándose y va a seguir, por así decirlo, creciendo a nivel de usuarios hasta que simplemente se vuelve algo de uso común. Puede ser a nivel general o dentro de áreas específicas. Sí, Alberto, tenías Sí, claro, otra. muchísimas gracias. Ok. Entonces va por ahí. Y les digo, o sea, no necesariamente tiene que ser una caída así estrepitosa como la vemos en el gráfico, sino que simplemente la gente, por ejemplo, como pasó con el Wii, voy a poner un ejemplo, con el Wii o con el Kinect de Microsoft, ustedes recordarán donde estaba la gente decía, todos vamos a pasar y hacer montones de ejercicio frente al televisor porque estas máquinas nos van a dejar de ser seres ociosos que nos entretenemos con los juegos solamente con las manos y vamos a jugar con todo nuestro cuerpo. Bueno, hubo muchísimas expectativas con todo eso. Al final no funcionó, o sea, me refiero, la tecnología existe y funciona y se le da unos usos increíbles en otros campos, desde la captura de movimiento hasta lo que es las técnicas de rehabilitación para gente que tiene accidentes o tiene dificultades de movimiento, pero simplemente a la gente no le gustó. O sea, el mercado no funcionó, la gente no compró más y dijeron, no, yo no quiero esto, yo no quiero cansarme jugando videojuegos o tener que ocupar un espacio demasiado grande para jugar videojuegos. Entonces, esa tecnología simplemente, el mercado no fue que la rechazó, sino que simplemente se fue en otra dirección y los usuarios empezaron a fijarse en otras cosas. O sea, eso suele pasar. Y por ahí va. Entonces, esta es otra empresa, otra consultora de estas grandes empresas transnacionales, la Accenture, que eso tiene, bueno, tiene una oficina aquí en Costa Rica y ellos también se dedican todos los años a sacar predicciones, ¿verdad? Llamémoslo predicciones, llamémoslo, bueno, o sea, pronósticos de cuáles van a ser los usos y las tecnologías de los próximos años. Entonces hacen unas evaluaciones muy interesantes de cuáles son las tendencias actuales y a partir de ahí se empieza a trabajar hacia futuro. Entonces les tengo algunos gráficos de estas análisis, evaluaciones que hacen ellos sobre el uso de la tecnología, específicamente lo que es la realidad extendida. ¿Verdad? Entonces, aquí lo que me interesa, digamos, esto es lo que se está gastando, ¿verdad?
en el desarrollo de esta tecnología. Entiéndase el desarrollo de esta tecnología, tanto lo que es el hardware, o sea, los equipos, los cascos, las cámaras, los dispositivos para poderlo utilizar, como a nivel de software. Digamos, los programas que me permitan a mí trabajar o visualizar estos elementos. En general, ¿verdad? Esto es, recuerden, realidad extendida, que puede ser tanto realidad virtual como realidad aumentada. Entonces, dentro de esta lógica, ellos plantean que a partir del año 2020, como digo, esto es pre-COVID, no sé cómo serán las predicciones en las proyecciones en los próximos meses, años. El dinero que se empieza a dedicar a nivel industrial, o sea, para utilizar la tecnología de la realidad extendida dentro de las empresas, en empresas y en industrias, ¿verdad? Puede ser industria aeronáutica, en la agricultura, en la manufactura de cualquier producto, va a crecer un 134%, o sea, va a ir aumentando enormemente, diferenciándose mucho de lo que es la línea azul, la inversión que hay a nivel de consumo. Es decir, lo que yo voy a utilizar en videojuegos, lo que yo voy a utilizar con mi teléfono celular, las cámaras que yo voy a utilizar para tomar fotos en las fiestas de cumpleaños, o sea, a nivel casero, se mantiene un crecimiento, pero el crecimiento es, no sé, es un 134% mayor a nivel empresarial. Entonces, para que vean que la industria crece, va a crecer muchísimo a nivel corporativo, a nivel de empresa. Esas son las predicciones, las proyecciones en los próximos 3, 4 años, ¿verdad? Otro gráfico que tiene que ver con lo que es el uso de las aplicaciones, o sea, de cuáles son las patentes que se están registrando para aplicaciones de esta tecnología, que pueden ser tanto de aplicaciones en celulares como pueden ser en usos industriales. Entonces, ustedes ven del 2014 al 2016, creció 5 veces el número de patentes vinculadas con esta tecnología. Eso significa que a nivel de industria hay muchísimo, muchísimo que se está trabajando, que se está invirtiendo. Esto es del 2016, ya esto ha venido cambiando, sobre todo porque la industria a nivel de hardware se ha movido mucho. Se ha movido mucho y eso tiene mucho que ver con Facebook y con Apple entrando en la competencia, o sea, entrando dentro del negocio, ¿verdad? Como Facebook compra Oculus, ¿verdad? Que es una de las empresas más importantes en lo que es el desarrollo de hardware para realidad virtual. Y Facebook le apuesta muchísimo al desarrollo de esta tecnología. Y Apple, en los últimos 2 años, Apple ha dicho, yo voy con todo en esto. Apple tenía anunciado para este año, finales de este año, el próximo inicio del 2021, el lanzamiento de unos lentes de realidad aumentada, tipo el Google Glass, que es un ejemplo de hace unos cuantos años, ¿verdad? Que también eso tiene mucho que ver con el ciclo de expectativas. Decían, todo el mundo va a andar con estos lentes. No es el caso, pero se dice que Apple sí estaba apostando por el mercado de consumo masivo. Ya lo postergaron en 2023, precisamente por, como les digo, el desarrollo del COVID, las fábricas en China, todo ha movido mucho el mercado, las expectativas que se tenían. Y finalmente, otros datos que tienen estas investigaciones que hace Accenture, tiene que ver de cómo, es una pregunta muy específica, o sea, ellos le preguntan a empresarios, a gente que trabaja, dueños de empresas, ejecutivos en puestos claves en las empresas, cuál es el impacto que ellos consideran que va a tener la realidad extendida dentro de su industria. Entonces, en estos gráficos, no sé, probablemente se vean mal, porque la letra está muy pequeña, pero sí les digo que lo que está en número 1, o sea, con mayor impacto, es lo que tiene que ver con servicios de médicos y sociales, ¿verdad? Un 35%. Es decir, los empresarios, los ejecutivos de este sector consideran que la realidad extendida puede aumentar, puede afectar hasta un 35% el trabajo en sus industrias. Después viene la manufactura, la construcción, educación. Voy bajando, está como aquí, es quinto, sexto lugar. Séptimo lugar está lo que es la información y comunicaciones, que puede ser más o menos el sector en donde nosotros nos desenvolvemos, ¿verdad? Que tiene un 22%. Es decir, el promedio en general entre todas las industrias es un 21%. Lo que se dice entonces es que estas tecnologías van a afectar el mundo de la comunicación, de la información en general, de la comunicación, por lo menos en un 21%, la forma en cómo se trabaja y la forma en cómo
en cómo se desarrollan las tareas más cotidianas, ¿verdad? Llamo ahí otra vez a la prudencia porque esto es previo al COVID y la tecnología y sobre todo el desarrollo va cambiando. O sea, esto tiene que ver con el porcentaje de tiempo que la gente le dedica. Y si ustedes se pueden ver, hay áreas donde sí tiene mucha lógica el proceso. Por ejemplo, el área educativo, ¿verdad? Sobre todo el área de las ciencias de la salud, que es el que está en número uno. ¿Por qué? Porque por medio de simulaciones, bueno, ya hay procesos de aprendizaje por medio de simulación. El uso de las, ¿cómo se llama? De lentes para hacer consultas por medio en tiempo real, donde yo puedo ver información del paciente, de su expediente, mientras estoy hablando con él y mientras me está dando información y ir haciendo una valoración. Entonces, todo eso es tecnología que ya existe, que ya está cambiando y que está afectando la forma en cómo se trabaja en la industria. Rápidamente, otros porcentajes antes de que se me queden dormidos. ¿Cómo está funcionando a nivel de mercado, verdad? Estos también son datos del año 2019, pero tienen que ver con el uso de equipos en realidad virtual. Entonces, como les digo, quien está en el número uno en la industria en el 2018 era Sony, sobre todo por el PlayStation VR, o sea, estos dispositivos de realidad virtual que se utilizaban para jugar juegos de PlayStation, que fueron un boom, o sea, se vendieron muchísimo y fue ahí donde se empieza a ver que el nicho importante del desarrollo de la realidad virtual está en los videojuegos. O sea, tanto en los gamers, ¿por qué? Porque la gente está dispuesta a comprar, a gastar plata de su bolsillo para tener equipo, para que le permita la realidad virtual. Y después, porque también la industria de los videojuegos empieza a invertir en el desarrollo de juegos con esta tecnología. Para el 2019 cambian un poco las cosas porque Sony deja de ser como tener el liderazgo en la industria y pasa a manos de Facebook. Aquí recordemos que Facebook es dueño de Oculus, que es una de las empresas más importantes en el desarrollo de equipo, y por lo tanto entonces empieza a desarrollar todo el equipo dentro de la lógica de la empresa de Facebook, digamos, como empresa. Aunque Oculus es como una marca aparte, sigue siendo dentro de la misma corporación. Entonces ahí va. Les decía, o sea, por ejemplo, esto cambió un montón. Oculus tiene varias líneas de producción. Tiene lo que a finales de año, o sea, como para Navidad, sacó lo que es el Oculus Quest, que es el modelo más avanzado, llamémoslo, de la línea, que le permite a la gente utilizar realidad virtual en su casa sin necesidad de tener una computadora. Hasta ahora, la mayoría de los equipos de realidad virtual necesitan una computadora, o sea, o una consola de videojuegos o una computadora muy potente que le permita hacer ese renderizaje en tiempo real de todo el entorno en 360, todo el entorno virtual que se está trabajando. Entonces, sí se ocupa un proceso, digamos, una capacidad de procesamiento importante. Con el Oculus Quest dijo, ya no necesitamos computadora. O sea, el aparato en sí no necesita estar conectado físicamente a nada, sino que puede hacer todo este renderizaje, o no sé cómo se diga en español, este render del dispositivo sin necesidad de algo más. O sea, solo los lentes me pueden dar esta tecnología y yo puedo controlar y puedo moverme y desplazarme por el espacio. Y esto funciona. Se vendieron muchísimo en diciembre en Estados Unidos, tanto así que hubo escasez, o sea, ya para diciembre ya no se conseguía y las entregas las pasaron para enero del 2020. En enero del 2020 las pasaron para marzo del 2020 porque la demanda no estaba siendo satisfecha por las fábricas, porque recuerden que en enero del 2020 empieza la epidemia en China. Entonces empiezan a cerrarse fábricas, ya no se pudo cumplir con las entregas de enero del 2020 ni para las de marzo y quién sabe, o sea, no hay fechas de entrega en este momento disponibles. Es decir, no se sabe en qué momento las fábricas y el proceso de producción va a poder llegar a satisfacer las necesidades que hay en el mercado. Probablemente eso afecte, ya la gente ya se pierde el interés. Hay gente que tal vez en diciembre, enero, tenía muchísimo entusiasmo por comprar eso, en mayo no, por situación económica o porque ya simplemente ya pasaron muchos meses
ya perdí el interés en los juegos, en lo que se pudiera utilizar, y entonces eso probablemente vaya a afectar un poco también la industria, cómo se va trabajando. ¿Alguna duda hasta ahora? Esto es otro gráfico, ¿verdad? De aquí en 2017, 2021 se consideraba que el desarrollo, esto es, por ejemplo, el dinero de, de cómo se está trabajando, invirtiendo en diferentes modelos de tecnología. Entonces, si ustedes ven, hay una enorme cantidad de dinero, ¿verdad?, de venta en dispositivos que tienen que ver con dispositivos de voz, pero que también con dispositivos, digamos, relojes inteligentes o, ¿cómo se llama? De estas bandas digitales que le miden a uno el pulso cardíaco y el oxígeno en la sangre y los pasos que da y toda esa información se está utilizando mucho, ¿verdad? O sea, esto, digamos, no es tanto tiene que ver con lo que tiene la realidad virtual y realidad aumentada, pero sí es vinculado con el uso de los dispositivos, o sea, los que llaman los wearables, ¿verdad? Que tiene que ver con el uso de lentes de realidad aumentada. Bueno, ya terminando un poco con el estudio de Accenture, lo que ellos dicen, o sea, según la encuesta, un 80% de las personas entrevistadas, o sea, los ejecutivos entrevistados, creen que las soluciones de realidad extendida pueden ayudar a cerrar la brecha de distanciamiento físico que existe a la hora de interactuar con empleados o colaboradores de una empresa o con clientes. ¿Qué significa esto? Que el 80% de los ejecutivos de las empresas consideraban el uso de esta tecnología para acercarse a clientes y colaboradores o empleados en sus empresas. Recuerden que esto es antes del COVID. Y yo creo que ahí es donde también ha sido importante. O sea, ha habido un crecimiento enorme de esta tecnología en estos momentos porque a falta de otros enfoques, la brecha del distanciamiento se utiliza, o sea, se cierra con todo lo que es realidad virtual y todo lo que tiene que ver con realidad aumentada, pero principalmente realidad virtual. Vamos a ver, Alberto, que tiene otra consulta. No, ahora le iba a preguntar, creo que ya me contestó, pero estaba escribiendo y no escuché bien. Los relojes estos y ese tipo de bandas se considera realidad aumentada. No, no, pero sí Okay. tienen que ver. Bueno, es que eso ya entramos en Sí, en otro tipo de tecnología, pero que tiene que ver más con la realidad mixta. O sea, existe posibilidad de cruzar la información, ¿verdad? En donde entonces la reacción emocional, por ejemplo, que mi pulso cardíaco o alguna otra información sea visualizada o tenga algún impacto con el concepto que yo, digamos, los elementos que yo estoy viendo en alguna simulación. ajá. Entonces, por ahí también pueden entrar dentro del mundo. Voy a acelerar un poco el paso Nada más, porque... profe, quería comentarle algo. Es que cuando usted acaba de mencionar esto, lo del 80%, se me hizo muy curioso porque antes había notado, de hecho, que con las circunstancias, tal vez algunas tecnologías han tenido como que hacerse tal vez más conocidas o más usadas. Tal vez antes el trabajo virtual no era por lo menos algo tan tendencia aquí en Costa Rica y ahora tienen que hacerlo todos, ¿verdad? Casi todos, ¿verdad? Y tal vez en el futuro va a ser como un sistema que se va a utilizar más. Así que me llama la atención porque lo estaba pensando de que depende de las circunstancias, alguna tecnología puede surgir. Claro. No, de fijo. Y yo creo que va a haber, por ejemplo, el hecho de los museos, ¿verdad? El hecho de que ahora los museos están trabajando muchísimo en recorridos virtuales. Y probablemente igual eso ocurra a nivel de turismo. O sea, probablemente la industria turística, no digo en Costa Rica, porque tal vez no es una experiencia tan De hecho, virtualizable. Ajá. perdón, en Costa Rica hay un buen caso de turismo que están haciendo realidad virtual, por lo menos tal vez en pañales, pero está muy bien direccionado, de un centro de cuidado de La Paz, se llama Macau Recovery Network. Tienen unos videos poquitos, pero muy chivas sobre eso, en realidad virtual. Bueno, en realidad como en 360, pero sí vale la pena. Ok, no, ahora lo hizo. Sí, se ha trabajado. Lo que pasa es que yo creo que a nivel país no le interesa tanto irse como por esa línea, pero Ah, tal vez sí, en tienes otros toda la razón. lugares. En otros lugares, o sea, yo no sé si ustedes han visto, pero se ha visto muchísimo el desarrollo en museos,
en lo que son tal vez algunas ciudades y lugares turísticos de Europa. El uso de recorridos virtuales, de espacios, digamos, tipo como Google Earth, o sea, donde yo puedo ubicarme y ver las calles y caminar por ahí. Ahí Cari tenía pregunta. Hola, sí, yo quería preguntar si primero tienes textos que nos puedes enviar que refuercen todo lo que nos has compartido hoy. Y segundo, ¿cómo sientes que puede aumentar la brecha social este cambio? Bueno, ese es un tema muy importante. Y yo no lo consideré como tema de la presentación, pero sí, o sea, tiene sus implicaciones éticas y tiene sus implicaciones, digamos, culturales y tiene también implicaciones de responsabilidad en el desarrollo. Sobre los textos, sí, yo tengo información, yo se las puedo pasar. Si gustan, pueden poner el correo aquí en el chat para después yo tener como esas referencias. Bueno, hay cosas importantes. Primero que hay de por sí ya una brecha tecnológica que existe, es decir, que es innegable y que esto tiende a verse afectado, sobre todo por el uso de los dispositivos. Es decir, por ejemplo, no todos los dispositivos móviles son capaces de tener experiencias de realidad virtual o tener experiencias de realidad aumentada. Ahora vamos a ver un poco por qué. Y después, hay limitaciones en cuanto a accesibilidad, ¿verdad? Es decir, hay limitaciones, por ejemplo, que es algo que a mí me parece, pero por ejemplo, no está recomendado para niños menores de 12 años utilizar cascos de realidad virtual. ¿Por qué? Porque el ojo todavía no está muy desarrollado. Entonces, puede tener problemas en la visión. Para personas mayores de 70 años también tienen problemas por lo contrario, porque el ojo ya está muy desgastado, entonces puede generar más mareos y puede generar una serie de cuestiones. Entonces, por eso a mí, como que cuando yo iba a los moles y estos lugares donde tienen estas sillas, estos simuladores de realidad virtual, y yo veía que ponían a niños de 4 o 5 años, yo decía, pobrecillo, eso es un riesgo para la visión del niño. Claro, 5 minutos no le va a afectar, el asunto es que si pasa horas y horas conectados a esos aparatos. Y sí, pues definitivamente, o sea, hay la gente que no tiene acceso a dispositivos o que no tiene acceso a equipo, por ejemplo, a los lentes, a computadoras apropiadas, no va a tener posibilidad de tener acceso a esta tecnología. También por eso ha sido una limitación el hecho del desarrollo de la realidad virtual, porque la realidad virtual es cara. Es decir, si yo quiero una buena experiencia en realidad virtual, tengo que invertir mucho dinero. Mucho dinero, digamos, desde $300 en adelante, en lentes, en equipo, ya sea en teléfonos o en equipo un poquillo más sofisticado, entonces sí se vuelve una limitación. No sé si, Cari, que tiene la mano levantada, no sé si es la misma pregunta o es algo más allá. Bueno, No, yo lo sigo un siento, poco. es que no sé. Ok, no, y aquí, ahí abajo. Un poco, ahora podemos hablar un poco más de eso. Nada más voy a adelantar hablando ahora de lo que es la realidad aumentada. Bueno, la realidad aumentada ya hemos visto, la realidad aumentada, esto es un esquema básico de cómo funciona. Necesito un aparato, una aplicación, un dispositivo que por medio de la cámara escanea una imagen, algo del mundo real, del mundo físico, o por medio de geolocalización. Entonces sabe que yo estoy en determinado lugar y a partir de ahí me muestra los contenidos. ¿Verdad? Ejemplos claros, el Pokémon Go, como les digo, el Pokémon Go fue una revolución a nivel de industria porque nadie apostaba por esto. De hecho, la gente consideraba que iba a ser un fracaso a nivel, digamos, a nivel de mercado. Y a partir de ahí fue que la mayoría o un grueso de la población entendió qué era la realidad aumentada y que en las industrias, o por lo menos en muchas industrias, se dieron cuenta que había un mercado para esto, o sea, que había forma de sacarle plata. Dentro de lo más conocido que tenemos ahora, ¿verdad? Les decía, los filtros de Instagram, de Snapchat, todas estas aplicaciones que nos dan, que también tienen su uso, pero también hay algunos abusos en el contexto. Dentro de la realidad virtual, ¿verdad? Yo nada más hago siempre la aclaración. Este grafiquito que a mí me gusta.
La realidad virtual tiene que ver con la simulación, por lo menos en el concepto. O sea, yo me voy al concepto muy, muy literal. La realidad virtual tiene que ver con una simulación, o sea, con la construcción de un espacio virtual ficticio. Entonces, el hecho de tener fotos y videos 360 a nivel técnico literal no es realidad virtual. Son fotos y videos 360. En la práctica, y digamos en lo cotidiano, así es como lo llaman. Incluso el mismo Google, con YouTube, lo mete dentro de la categoría de realidad virtual. Y Facebook también. Entonces, digamos, aunque técnicamente no es, en la práctica se ha asumido como un sinónimo, una forma de realidad virtual. Entonces, me voy a contradecir a mí mismo. Entonces, asumámoslo, veámoslo como una parte de realidad virtual, aunque en el fondo yo sé que no lo es, pero dentro de la industria y del mercado, asumámoslo como eso. Y eso tiene que ver también por ejemplo, esta es una fotografía del Oculus Quest, que es este modelo que les digo, o sea, la gente ya no necesita, puede moverse en su sala, sentado en un sillón si quiere, pero no necesita estar con cables conectados a una computadora, y tiene estos controles que le permiten controlar el mundo dentro de la realidad virtual, dentro de la simulación, y utilizarlo de una manera mucho más libre. Esto es el Oculus, creo que sí, este es el Oculus Quest. Es que ya han salido otros, bueno, hay diferentes nombres. Está el Oculus Rift, que yo creo que el Oculus Rift, bueno, ahora ya me entró la duda, pero la idea es que son estos modelos que se van trabajando, digamos, con un poco más de experiencia. ¿Qué ha pasado también? Bueno, se ha desarrollado muchísimo la industria de las cámaras en 360, ¿verdad? Cada vez más. Estos son modelos viejos, si ustedes ven ya el mismo, esto que ustedes ven al centro, que era la forma más tradicional de hacer videos y fotos en 360, que era por medio de estos sistemas que pues, me permitían conectar 4, 6, 8, hasta 24 cámaras para poder tomar diferentes fotografías y después hacer el montaje. Ya eso es un modelo un poco más obsoleto. Ya el mismo GoPro sacó cámaras que funcionan, o sea, una misma cámara que me permite tomar fotos y videos en 360, superando la calidad que se obtiene con estos dispositivos. Son cámaras que cuestan, no sé, 700, 600, 700 dólares, ¿verdad? No es un equipo barato como para, digamos, para jugar con él, pero sí ya se va volviendo más accesible. ¿Por qué? Porque cámaras como esta, por ejemplo, cámaras más profesionales, podían costar $80,000, ¿verdad? Lo que lo hacía que solo estuviera disponible en estudios muy profesionales o en empresas que podían darse lujo. O sea, me refiero, no es que $80,000 sea algo también inalcanzable para una empresa de producción, pero simplemente digamos, como que la inversión no se justificaba. Era muy poco lo que se podía hacer para un equipo tan caro. Ahora equipos más baratos pueden tener resultados muy profesionales. Y por ahí se va moviendo la industria. Obviamente, mientras más se va desarrollando la industria, más barato se va haciendo la tecnología. Les voy a poner estos videos, no se los voy a poner, o sea, en el sentido de que ustedes no los van a oír, nada más les voy a poner imágenes para mientras yo estoy conversando, se vean de fondo. Esto tiene que ver con, esto es el Oculus, el HoloLens, ¿verdad? Que es no, perdón. Estos son, existe una empresa que se llama el Magic Leap, ¿verdad? Que es esta. Magic Leap es una que mayor dinero está recibiendo para el desarrollo de la tecnología de realidad virtual. O sea, son millones y millones de dólares, lo que recibe todos los años. Con muy pocos resultados hasta ahora. O sea, realmente nadie sabía en qué se está invirtiendo el dinero. Magic Leap sacó el año pasado estos modelos, que es el Leap One, que son unos lentes de realidad aumentada o de realidad mixta, llamémoslo. O sea, me refiero, no es un mundo para ver simulaciones o para jugar videojuegos. Es para poder ver yo, por medio de estos lentes, información agregada al mundo real. Entonces, por ejemplo, voy a buscar, o sea, nada más para que vean, el diseño es como muy retrofuturista, muy particular, pero la lógica, yo no sé si en este video, bueno, aquí está. Entonces, en el video vemos algunos usos que tiene esta tecnología, donde yo puedo ver esto, digamos, toda esta simulación ubicada en el espacio físico donde yo estoy. O sea, esto significa
que yo no me imagino que estoy en la luna o que estoy en el fondo del mar, sino que yo veo que estoy en este cuarto, en esta habitación, y todas las animaciones ocurren dentro de este espacio físico. Eso es la realidad mixta, ¿verdad? Va por eso. ¿Por qué? Porque funciona, digamos, interactúa. Si yo muevo la mano, entonces se mueven los elementos, y si alguien camina por ahí, entonces puede ser que bote o que empuje a uno de estos bichillos, aunque sean completamente virtuales. Pero digamos, esta lógica de que hay sensores y que hay cámaras, y entonces saben en el momento en que alguien atraviesa en donde tiene que estar una simulación, va cambiando esa línea. Ese es el Magic One. Ahí, perdón, sí, el Leap One de esta empresa que se llama Magic Leap. Y por ahí va. Este es uno de los modelos. Este es el HoloLens que les comenté. El HoloLens también es una de esas grandes apuestas de Microsoft. O sea, Microsoft está tirando millones y millones de dólares al desarrollo de esta tecnología. La diferencia es que el HoloLens apuesta por el desarrollo corporativo. O sea, el HoloLens también son lentes de realidad mixta, pero están hechos para que la gente lo utilice en oficinas o en industrias. No es para jugar, no es para tener, sino que vamos a buscar aquí los usos. Bueno, entonces sirven con eso para videoconferencias. Incluso hay oficinas virtuales, es decir, donde yo puedo tener archiveros físicos, más bien archiveros digitales, que yo los puedo utilizar como si fueran físicos. Entonces yo puedo abrir y cerrar gavetas, puedo abrir documentos, puedo cambiar fotografías y mezclarlo todo, digamos, tipo esta película Minority Report, por ahí, o sea, guardando las diferencias en un poco un mundo más corporativo que funciona por ahí, ¿verdad? Entonces tiene la lógica de que nuevamente son elementos de realidad mixta porque funcionan dentro del mundo real, ¿verdad? No es que me sacan a mí del contexto en donde estoy, sino que más bien agregan contenido digital dentro del contexto. Esto es un review que sí, este es en español, pero digamos la empresa es de Estados Unidos, o sea, gente medios españoles de tecnología que viajan a Estados Unidos a hacer estas demos. O sea, estas son demos públicas, me refiero, son como actividades de prensa que hace Microsoft en donde le enseña a la gente en qué se está trabajando en esta tecnología. En la HoloLens. Este es otro. Y hay otros, ¿verdad? Por ejemplo, este es un modelo ¿de qué empresa es? No me acuerdo. De Intel, ¿verdad? Estos son los lentes de Intel en los que está trabajando. Si ustedes ven la idea de Intel, o sea, y la apuesta clave de Intel para trabajar con esto es que fueran lentes que no fueran cotidianos. O sea, que la gente no lo viera a uno raro cuando anduviera con estas cosas puestas. Entonces, ellos la tecnología la desarrollaron pensando en eso, en cómo podemos tener lentes de realidad virtual y de realidad mixta que la gente puede utilizar en la oficina y que nadie lo va a ver a uno como un bicho raro mientras anda por ahí, ¿verdad? Entonces voy a buscar más o menos dónde están como usos que tienen esta tecnología. Esto sí, el de Intel es todavía tecnología que no ha salido al mercado. Los otros sí. Si ustedes vieron, digamos, el Leap One cuesta unos $2,500 y el HoloLens anda por ahí también. O sea, son productos que yo los puedo comprar, pero que no necesariamente son de uso común. Estos son prototipos todavía. Digamos, el de Intel todavía no ha salido al mercado, igual el de Apple, los lentes de Apple, que hay fotos, por ahí andan fotos, pero todavía no han salido al mercado. Y supongo que eventualmente esta va a ser la apuesta de la gente. O sea, la industria va a apostar por un look más normal, más tradicional, y no por cosas tan futuristas y tan espaciales como es en el momento actual. Y para cerrar un poco estos ejemplos, está lo que se llama el Glass, el Google Glass. No sé si ustedes recordarán el Google Glass hace unos 5 años o por ahí, que eran unos lentes que utilizaba Google o que había desarrollado Google con la idea de que fueran lentes de realidad aumentada. Al final, por muchas razones, el sistema no funcionó. Google no lo mató, o sea, no lo mató, lo puso en un congelador y ahora lo está reviviendo. Y entonces está reviviendo estos modelos que son lentes de realidad virtual, perdón, realidad aumentada, realidad mixta, que se llama el Google, perdón, ¿cómo es? El Glass Enterprise.
que básicamente lo que hacen es apostar hacia modelos de uso industrial. Si ustedes vean el ejemplo, voy a quedarme callado un momento, pero para que vean el ejemplo de cómo se usa a nivel, digamos, de fábricas, por medio de doctores, por medio en la reparación de equipo, en la reparación de aviones, todas estas lógicas. Voy a buscar parte donde está el uso. Ahí está. ¿Verdad? O sea, el video no tiene audio, pero para que ustedes vean, o sea, la idea es esa, lo que les decía, el doctor está viendo al paciente y al mismo tiempo está viendo toda su información médica. En una fábrica pueden estar dando la información y haciendo un streaming, por ejemplo, para que alguien en el otro lado del mundo les esté dando instrucciones de cómo reparar un equipo, de cuál es el desatornillador apropiado, de cómo desarmar una maquinaria, ¿verdad? Todas esas cosas que se pueden hacer en tiempo real por medio de estos dispositivos. Entonces, a esto es a lo que Google está apostando ahora. O sea, Google ya no piensa en el Google Glass que la gente va a usar para tomarle fotografías en el café mientras está desayunando, sino para que lo utilicen en industrias, como les digo, donde hay valor agregado y por lo tanto se puede invertir en el desarrollo de esta tecnología. Por ahí va. ¿Qué pasa con la realidad? Otros usos de realidad aumentada. Bueno, está lo que es el Adobe Aero, ¿verdad? Que es una aplicación que sacó Adobe hace poco. Este es también, ¿verdad? Nada más les voy a poner partes del video. Ustedes lo pueden buscar ahí en Adobe Aero en YouTube. La idea del Adobe Aero es que es una aplicación que me permite a mí desarrollar realidad aumentada en una tableta, porque solo funciona con iPads, ¿verdad? De momento, o sea, de momento solo funciona con iPads y probablemente por muchísimo tiempo más. Pero la idea es que yo puedo utilizar, por ejemplo, traerme archivos de Illustrator o de Photoshop y agregarle animaciones, agregarle volumen dentro de Aero y publicarlos como elementos de realidad aumentada. Entonces, por ejemplo, una de las cosas interesantes, y aquí en el video lo demuestran, es que yo puedo, si yo tengo este montaje en capas en Photoshop, yo me lo llevo a Aero y yo puedo dividir esas capas, ¿verdad? Entonces, que yo puedo caminar, por ejemplo, si yo voy caminando y yo voy atravesando las capas y me voy desplazando en este entorno 3D dentro del mundo real, por medio de esta lógica, ¿verdad? Entonces, les dejo unos segunditos más para que vean Obviamente, esto es un ejemplo del mismo Adobe mostrando la aplicación. Pero va por el lado artístico, ellos lo meten dentro más de esa línea. Incluso esta es una pintora, ustedes la ven ahí en su trabajo, lo que ella dice, ella ahora cuando trabaja pensando en 3D. O sea, trabaja pensando en cómo se van a ver las cosas en movimiento. Ya no piensa en una imagen plana, sino que piensa en imágenes con profundidad y con movimiento y con interactividad, ¿verdad? Para ahí va esa lógica. Y bueno, otras aplicaciones. Existe la ROAR, que es una aplicación que me permite a mí, es de pago, ¿verdad? O sea, tiene las opciones de trabajar y me permite, por ejemplo, agregarle realidad aumentada a pósters, a películas, a revistas, a imágenes en general, trabajar con esa lógica. Existe esta otra que se llama el metaverse. El metaverse es una cuestión muy particular porque es una cuestión de realidad aumentada que está muy orientada hacia el juego. Entonces, hay como una lógica de que yo voy acumulando puntos de acuerdo a si voy desbloqueando contenidos y digamos, más como ir coleccionando cosas, ¿verdad? Y entonces permite hacer muchas otras variedades de interacciones, pero esa es como la que más está siendo utilizada por el momento. No sé si hay dudas. No, claro. Otros ejemplos ahora, ¿verdad? El Adobe, perdón, nada que ver, el Facebook tiene esto que se llama el Spark AR, ¿verdad? Que es el modelo que tiene Facebook, para poder montar las máscaras, ¿verdad? O sea, los filtros que tiene de Facebook. Entonces, este es el software que me permite montarlo. Es un software gratuito que cualquier persona puede descargar y con conocimientos mínimos en montaje 3D,
y algo de programación puede montar sus interacciones, sus filtros personalizados. Por eso es que ahora se han difundido tantísimo y se han popularizado muchos filtros de juegos y cuestiones interactivas. Es porque esto funciona, es de Facebook y por lo tanto funciona tanto en Instagram como en Facebook, ¿verdad? En la aplicación de Facebook. Tiene sus limitaciones, o sea, hay cosas que van a funcionar solamente en Facebook y todavía no funcionan en Instagram, pero sí, la idea es que es una plataforma de desarrollo para cualquiera de estas dos herramientas. Igual Snapchat, ¿verdad? Snapchat sigue, de hecho Snapchat tiene esta solución en Lens Studio que es similar a la anterior, pero únicamente para Snapchat, que le permite a cualquier persona desarrollar animaciones, interacciones, juegos, elementos de realidad virtual, perdón, realidad aumentada, que se van a poder ver por medio de Snapchat. Tal vez esa es como la pega que tiene, ¿verdad? Que solamente funciona en Snapchat. El otro tiene la ventaja de que funciona tanto en Facebook como en Instagram, pero esta herramienta es, por así decirlo, mucho más amigable que la de Facebook y además está muy orientada hacia el usuario final. O sea, me refiero a gente que no necesariamente tiene que saber cuestiones muy técnicas para poder utilizarla, entonces eso ha hecho que tenga un poco digamos, de mayor popularidad. Esta es otra aplicación, ¿verdad? Que se llama ArtVibe, o ArtVibe, por ahí va ArtVibe, que es una aplicación de realidad aumentada para artistas, o sea, para pintores, para diseñadores gráficos, en el sentido que es como las anteriores, o sea, como las que les he enseñado, pero que a la hora de crear la cuenta a uno le piden un portafolio, por algo así medio extraño, pero es decir, uno tiene que vincular como para que vean, no sé si hay una verificación real o no, pero por lo menos es para que no sea utilizado por cualquier persona, sino para alguien que tiene trabajo ya en la línea del arte, ¿verdad? En el área creativa. Entonces está eso, es específicamente para permitirle a la gente, a los diseñadores, a los pintores, a los artistas visuales, darle realidad aumentada a sus productos dentro de un ecosistema un poquillo más protegido y más serio. Y aquí en Costa Rica tenemos esta, la Ready for ER, que es de esta empresa Wow Emotions, que es como la empresa más importante en este país en el desarrollo de realidad virtual y realidad aumentada, que es una aplicación que le permite a nosotros como usuarios desbloquear contenido de realidad virtual en aplicaciones, no sé, en pósters, en revistas, en una serie de cuestiones. Se utiliza bastante. Esta gente, si alguien está interesado en lo que es la industria de la realidad aumentada y la realidad virtual en Costa Rica, siga a esta empresa, Wow Emotions, ahí está abajo el link. Ellos desarrollan esta aplicación que es por así decirlo, abierta, pero también utilizan mucho a nivel corporativo. O sea, hacen trabajos para empresas, por ejemplo, que hay que hacer una activación sobre un producto específico, entonces ellos pueden desarrollar un juego de realidad virtual para ir a los supermercados o ir a los centros comerciales y que la gente utilice los lentes y juegue con esto, o pueden desarrollar, ya tienen algunos como hechos, digamos, que los van cambiando logos y los vuelven, pero por ejemplo tienen ruletas virtuales, en donde tienen una pantalla nada más, y entonces la gente hace como si diera vuelta una ruleta y por medio de captura de movimiento, la ruleta empieza a dar vueltas en la pantalla, o uno que es de tiro de penales, que también entonces hace la gente como si estuviera pateando un penal, y por medio de captura de movimiento en una pantalla se ve el movimiento en un estadio y se oye la gente gritando y se mete el gol, hay toda una fiesta. Todo eso ya está desarrollado por ellos. O sea, digamos, hay mucho trabajo muy interesante que se está haciendo, sobre todo a nivel publicitario y a nivel comercial. ¿Hay alguna duda hasta ahora? Para ver si tienen alguna consulta. Nada más como para ir dando algunos últimos ejemplos, a nivel de desarrollo, sobre todo de dispositivos móviles, se trabaja con estos dos plataformas, o dos frameworks, dos herramientas de trabajo. Uno, el que está de este lado, es lo que se llama el Google Core, no, perdón, el Google Core, no, el AR Core o el núcleo de realidad aumentada, que es el de Google, el de Android. Y por el otro lado, el que dice aquí, este de aquí, es el de
el de Apple, el del iOS, que se llama el ARKit, ¿verdad? Entonces son estas dos plataformas. ¿Qué significa esto? Que ya estos son herramientas que están incorporadas dentro del sistema operativo para que de estos dispositivos a Android o el iOS, para que la gente haga aplicaciones y empiece a jugar con esto. ¿Qué pasa? Que no todos los dispositivos lo tienen, sobre todo los dispositivos Android. O sea, tienen que ser dispositivos de gama media, media alta o alta, es decir, teléfonos caros para que puedan funcionar. Todos los dispositivos de iOS, de Apple, sí lo tienen incorporado porque de por sí ya todos son caros, entonces son tecnologías que van por ahí. Pero el AirCore es esta lógica, bueno, esto es un GIF, pero como que no está moviéndose. Es esta lógica que me permite, y como ustedes lo mencionaron, me permite hacer esto, utilizar, ver elementos en 3D dentro de mi teléfono, ¿verdad? O sea, me refiero, ya esto va incorporado. A diferencia de lo que hemos visto antes, que son aplicaciones que yo instalo para poder ver la realidad aumentada, con esta lógica de ahora, la misma cámara y el mismo buscador, o sea, el mismo Google, ya me despliega a mí el contenido de realidad aumentada. Si ustedes han visto estos aparatitos, o sea, estos osos, los leones, los tiburones, son cuando yo busco algo en Google, el mismo buscador me muestra. Esto tiene un contenido en 3D. Entonces yo abro ese botón y yo puedo cargar el panda, el tiburón, el tigre, el león, ¿verdad? Que son los que la gente ha usado. Pero también funciona con moléculas, funciona con huesos, funciona con lugares históricos. O sea, ellos en este momento son, no sé, creo que son, la última vez que vieron como 150 elementos que estaban metidos, eso fue hace un tiempo, ahora deben ser muchísimo más. O sea, la gente de Google constantemente está agregando nuevos contenidos 3D dentro de las búsquedas y depende, o sea, puede ser que ustedes busquen escudo de Costa Rica y de casualidad les salga que tiene un componente 3D, o pueden buscar átomo del agua, probablemente ese sí esté, y entonces dentro de las mismas búsquedas de Google, ustedes van a poder desplegar el átomo y verlo en 360, en 3D vivo, por medio de estos dispositivos. Por el otro lado tenemos el AirKit, ¿verdad? Que es el de Google, el de Apple, el del iOS, que si alguien tiene un iPad, sobre todo los iPad nuevos, los iPad Pro, que tienen un escáner especial, o sea, tienen una cámara especial que es la misma tecnología que utiliza la NASA en sus satélites y en su equipo, que lo que hace es esto, es permitir hacer un escaneo de todo el área, toda la habitación, digamos, hacer un escaneo. Entonces puede medir uno de distancias, puede uno hacer capturas de movimiento, puede hacer cuestiones, es impresionante. O sea, los resultados que se obtienen en un iPad con lo que es las aplicaciones, juegos, cuestiones educativas de realidad aumentada es una cosa ya de otro nivel, ¿verdad? O sea, yo aquí también, estos son videos publicitarios de Apple, del uso de la tecnología, pero esto es real, o sea, así como se ve, así funciona. Entonces, para que vean que el desarrollo en esta tecnología va funcionando mucho, pero sobre todo tiene que ver con la pregunta que hicieron anterior, que no todo el mundo tiene acceso a estos dispositivos, ¿verdad? No todos los dispositivos Android van a tener esta lógica. Este era un video muchísimo más corto, pero para que vean cómo funciona. Y pues sí, hay una limitación, una restricción de uso, sobre todo a nivel de acceso a la tecnología. Y ya para ir cerrando, voy con este último ejemplo, que también es una cosa fascinante, súper interesante, que tiene que ver con The Mandalorian. No sé si la han visto, yo no la he visto y tampoco tengo mucho interés de verla, pero lo que me llama mucho la atención es el uso de la tecnología, ¿verdad? O sea, The Mandalorian usa una tecnología, no es la primera vez que se usa, pero sí tal vez es la herramienta, o por lo menos el producto, digamos, de más alto perfil en donde se utiliza, que es eso que se llama el Stagecraft. Ahí les puse abajo el nombre en la esquina. El Stagecraft es básicamente, utilizan unas super pantallas de 4K de altísima resolución que envuelven todo el set y controlan todo lo que se proyecta. Básicamente es como vivir en una simulación,
¿verdad? En una simulación, pero por medio de pantallas. Entonces, ahí ustedes ven, controlan, digamos, el suelo sí es real, pero todo el escenario es controlado por pantallas y es renderizado por medio de motores de videojuegos, del Unreal Engine. Entonces, todo lo que está de fondo es una simulación, pero pueden controlar las distancias, pueden controlar los ángulos, pueden controlar la iluminación, porque el set se ilumina con la luz de las pantallas. Me refiero, entonces, si ellos dicen son las 3 de la tarde, hacen que la iluminación corresponda a las 3 de la tarde y entonces todos los actores y todos los elementos están iluminados con la luz de la simulación como si fueran las 3 de la tarde. Dice, bueno, vamos a ver un atardecer. Entonces hacen el atardecer y todo el set se ilumina en tiempo real con la iluminación que tienen en el espacio. Las cámaras se mueven. Entonces, por ejemplo, si se va acercando la cámara, entonces todo el fondo reacciona. O sea, ¿verdad? Si se mueve la cámara, entonces se puede mover el fondo para que se enfoque solo ciertos elementos. Pueden cambiar lo que es, no sé, pueden mover una piedra de un lugar a otro, pueden meter sombras, pueden cambiar elementos físicos simulados, pero de todo asunto, porque básicamente es un videojuego en tiempo real. O sea, la serie de televisión es, pongamos una cámara y un actor y todo el set es un videojuego. Y entonces la gente se mueve y los actores están en un set que es una pantalla de un videojuego. Entonces, porque es la misma tecnología, digamos, es el mismo engine, la misma máquina que se utiliza para generar videojuegos. Entonces, esta lógica, bueno, digamos, en este caso, en esta fotografía en específico, aquí vemos que todavía utilizan el chroma key y utilizan algunas otras tecnologías, pero la lógica es que se va más orientando hacia esto. Eventualmente esto es carísimo, ¿verdad? O sea, porque son pantallas impresionantemente caras, que en sets impresionantemente caros y grandes. Pero la lógica es que probablemente en unos cuantos años se vuelva muchísimo más accesible toda esta tecnología, los dispositivos LED 4K, 8K, Ultra HD sean muchísimo más baratos y entonces sea muy fácil hacer todo un decorado por medio de este tipo de simulaciones. Pero ahí va, esto también tiene que ver, esto, digamos, yo creo que ni tiene nombre, pero va mucho con esa línea de mezclar entornos virtuales con el mundo real, con actores reales, aunque sea por medio de medios más físicos, más tradicionales y no por medio de elementos de realidad virtual o realidad aumentada tradicional, ¿verdad? Entonces, aquí hay otros ejemplos del aero y cómo funciona. Y para no cansarnos mucho más con el tema, yo no sé si hay algunas preguntas, comentarios que quieran hacer. Es el momento de compartir experiencias. No sé cómo lo ven. Si tienen algún otro ejemplo, alguna otra cosa, dudas. Yo quería decir como un ejemplo que me pareció muy interesante de un museo en Inglaterra, creo, que ahora está como que instaló o hizo posible que algunos de sus cuadros como que fueran, como que tuvieran imágenes de realidad virtual, muy interesante. No me acuerdo cómo se llama, pero lo puedo buscar y tal vez puedo tratar de pasarlo ahorita antes de que se acabe esto, pero me pareció muy chido. Sí, no, exacto, lo que les decía, yo creo que esta pandemia, como ustedes comentaban, esta pandemia y el hecho del aislamiento social ha generado que espacios como estos, los museos o los espacios donde la gente normalmente iba, ¿verdad? Espacios de contacto físico, hayan tenido que reinventarse. Los museos son muy específicos porque son experiencias que la gente no puede tener en otro lugar. O sea, son experiencias de visuales, por así decirlo. Entonces han tenido que inventar y yo creo que ha sido muy interesante porque yo sí he visto cómo se ha utilizado muchísimo lo que es la realidad, los recorridos virtuales y la realidad aumentada también para que la gente pueda tener como esa cercanía con los contenidos aunque no esté en el lugar físico y eso le da un enfoque. Voy a contestar algunas preguntas que están aquí en el chat. ¿Qué tanta importancia se le está dando en Costa Rica a estas realidades mixtas, a la realidad extendida, digamos? ¿Qué tan atrasados, avanzados estamos en el tema? Pues como digo, hay empresas que sí se están trabajando mucho. Está este Wow Emotions, está Avantica, creo que se pronuncia así, que también es una empresa que se está dando mucho
Accenture, ¿cuál es otra? No me acuerdo. Possible, creo que se llama así, Possible, que es otra empresa. O sea, me refiero, muchos de estos, excepto la de World Motions, que yo sí sé que trabajan mucho para el mercado nacional, muchas de estas empresas son transnacionales que trabajan en el desarrollo de esta tecnología para fuera del país. Pero, digamos, son ingenieros ticos, son desarrolladores, diseñadores ticos, gente en Costa Rica que trabaja con esta tecnología. Hay algunas herramientas que son muy utilizadas. O sea, por ejemplo, como lo que es ay, se me olvida, bueno, en este momento no me acuerdo, pero es con U. Bueno, ahora si recuerdo en este momento les digo, que es un software para hacer videojuegos, pero que también es para realidad aumentada, que se volvió muy de uso común aquí en Costa Rica. La gente, o sea, mucho diseñador, mucho programador ha aprendido a trabajar con esa herramienta. Voy viendo otros comentarios. Bueno, ahí tengo correos. Bueno, ahí veo Mauricio que habla de la integración del audio. No sé exactamente a qué se estaba refiriendo en este momento, pero sí, otros comentarios, ¿verdad? Juegos de realidad. Yo, sinceramente, como digo, yo de juegos sé muy poco, o sea, yo no soy gamer para nada, pero sí he visto que para mí el futuro de la realidad virtual está en los videojuegos. Ahí es donde está su nicho. No va a reemplazar el cine, no va a generar una experiencia alternativa a la televisión, sino que va a ser una experiencia nueva, ubicada sobre todo en el mundo de los videojuegos, en la experiencia, ¿verdad? O sea, en el hecho de conectarme, de entrar a este mundo para vivir una experiencia distinta. Permiso, lo que dije de audio es que, bueno, ese software Nuendo, que es de Steinberg, es como, bueno, es un software de edición de audio y de diseño de sonido. Es muy chida porque tiene una opción para diseñar en realidad virtual, en la que, digamos, el diseño se hace en sí como con un visor de realidad virtual y a los diferentes assets se le ponen parámetros según, no sé, según como su posición a la cámara en un mundo en 3D, pero sí como virtual. Entonces es como muy chida la experiencia de diseñar en eso y aparte es muy buena integración para empezar no solo en video, sino en audio también. Eso es muy interesante porque el mundo del audio, o sea, el mundo del video y de la imagen en 360, en 3D, avanzó muchísimo. Se había quedado muy atrás el audio. En los últimos años ha generado muchísimo. O sea, se ha trabajado muchísimo. Hay software específico, como vos decís, hay micrófonos especiales, ya que son micrófonos para capturar audio en 360, que no es un micrófono normal el que yo necesito, son micrófonos especializados. Sí, que son muy caros y también el mismo Adobe ha estado trabajando en que dentro de sus herramientas, dentro de su suite de edición, por ejemplo, ustedes pueden editar audio 360, creo, dentro de Audition, o pueden editar video y fotos en 360 en Premiere y en Photoshop. Incluso tienen una interfaz inmersiva que le llaman ellos, en donde yo puedo tener uno de estos óculos, uno de estos lentes de realidad virtual y puedo editar un video dentro del video, o sea, digamos, con estas herramientas de realidad virtual y no usando el teclado y el mouse tradicional, sino utilizando una interfaz inmersiva. De hecho es muy chido, lo he visto como con el Microsoft HoloLens para arquitectura, aunque un poquito más como en realidad mixta, en el que, digamos, crea un modelo 3D, digamos, completamente en 360 y se puede hacer como 2 ediciones al mismo tiempo, como decir un doc de Google en diferentes lugares del mundo. Entonces se trabaja sobre el mismo modelo. También para audio, en el que, digamos, es solo tener un visor y se abre una interfaz, digamos, como en 360 completamente manipulable y es muy chida, sí. No, exacto, sí, se está haciendo muchísimas cosas muy interesantes. Sobre todo también porque en arquitectura, no entramos aquí en esas áreas de diseño porque yo traté como de enfocarme más en cuestiones que tenían más que ver con la comunicación, pero sí, claro, sea, en arquitectura y en diseño son unas cosas impresionantes, sobre todo en diseño industrial, digamos, donde la gente puede construir de manera física cosas, o sea, prototipos, zapatos, carros, todo, por medio de utilizar estos elementos que obviamente les permite hacer prototipos sin gastar recursos físicos, sin gastar recursos materia prima, ¿verdad? Entonces es increíble. Enormes ventajas. El nivel de precisión de verdad se ha desarrollado mucho.
Exacto. Claro, está todavía ¿verdad? Que es un tema caro, o sea, es un equipo caro y que necesita además, o sea, hay todavía limitaciones en cuanto al acceso que hay de estas tecnologías, pero se está desarrollando cada vez más, ¿verdad? Cada vez más. Y yo no creo, ya como para ir cerrando, yo no creo que vayamos a entrar a un mundo tipo, ¿cómo se llama? Como estas películas, Ready Player One, o estos mundos donde vivamos en un mundo virtual. Yo creo que el asunto no va tanto por ahí, porque al final son experiencias muy individuales. Y yo creo que si algo hemos aprendido también en esta lógica de la pandemia es que las experiencias colectivas son muchísimo más satisfactorias para los seres humanos. Entonces, pero yo sí creo que va a haber cada vez más productos inmersivos, o sea, productos de entretenimiento inmersivos, y van a tener su nicho, o sea, su ubicación específica y su espacio va a coexistir con las otras formas de entretenimiento. Y ya lo que es la realidad aumentada y la realidad mixta, como les digo, va a llegar un momento en donde ya no les vamos a tener nombre, porque va a ser lo normal, va a ser la norma, va a ser la forma en cómo se interactúe y cómo se trabaje. Entonces, va a ser tecnología, va a ser lo que usamos. No vamos a necesitar llamarlo de una manera distinta para diferenciarlo de lo que hacemos de manera cotidiana. Entonces, por ahí va esta lógica. Ok, ahí nos pasó Mau un video, ahora lo veo para ver lo del diseño de sonido, porque sí, también es un área que es muy interesante. Y, sí, es una loquera. Muy chévere, muy interesante. Y que también existe muchísima lógica, ya hablando de otros temas, hay muchísimo del uso que tiene la realidad virtual en temas terapéuticos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, para lo que es gente, por ejemplo, que tiene miedo a las alturas o que tiene miedo a las arañas, por medio de la realidad virtual se va rompiendo, hay un proceso, hay un nombre psicológico a esto, que no me acuerdo, que es cuando uno se va exponiendo al miedo y entonces le va perdiendo sensibilidad, de sensibilización, creo que va por ahí, no sé, es un nombre psicológico. Entonces, si uno se expone a lo que le da miedo, va perdiendo ese efecto. Yo creo que se llama algo así, perdón, Víctor, yo creo que se llama como exposiciones progresivas, una cosa así. Va por ahí, entonces funciona muchísimo con la realidad virtual. Y también el hecho de lo que es la parte auditiva, ¿verdad? De lo que son terapias. Entonces, ahí, por ejemplo, hay aplicaciones que son para relajación, para meditación, en donde son espacios así sonoros construidos con animaciones y con colores y con efectos que juntos producen un efecto en el cerebro que relaja y que baja la ansiedad y que incluso produce ahí neurotransmisores por medio digamos, de estas simulaciones virtuales. Entonces es muy interesante. Terapia de exposición con prevención de respuesta. Ok, va por ahí. Muchísimas gracias por esa aclaración. Y entonces yo creo, bueno, como para ir cerrando, yo creo que es un área donde hay todavía muchísimo por explorar, donde la tecnología está creciendo montones, está creciendo muy rápido. Yo sé que les dije, hay una desaceleración por todo el contexto en que estamos viviendo, tanto a nivel económico como a nivel o sea, digamos, de que la gente tal vez no está en el momento para invertir en estas tecnologías, pero que al mismo tiempo en China se cerraron muchísimas fábricas y hubo un proceso de atraso en el desarrollo y en la fabricación de equipos, de cámaras, de visores, de todo esto. Pero es un campo que hay muchísimo para explorar. O sea, hay otros ejemplos que en este caso no les puse, pero digamos, para la organización de eventos se utiliza mucho. Entonces, por ejemplo, la gente cuando va a hacer alguna actividad construye todo un escenario en 3D y eso permite que gente alrededor del mundo esté haciendo consultas, esté dando sus opiniones en tiempo real. Y entonces, digamos, no, movamos la mesa más hacia la esquina o pongamos luces en el fondo y todo eso se va haciendo, se va construyendo en una simulación. Y entonces se toman decisiones desde antes de empezar a construir escenarios o construir espacios físicos o para construir, digamos, no sé, salas de eventos o de exhibición. Se utilizan muchísimo también ejemplos para lo que es
el entrenamiento de voceros en la vocería, es decir, donde, por ejemplo, la gente le ponen unos lentes y se acostumbra a entrevistas, a periodistas, a luces, a cámaras, a estudios de televisión antes de llegar al espacio físico. Entonces ya le va perdiendo el miedo, se va entrenando sobre cómo manejar periodistas insistentes, cómo manejar cámaras, cómo manejar una serie de elementos para lo que es el entrenamiento en puntos de venta, donde por medio de realidad aumentada la gente puede saber dónde tengo que colocar las cajas de cornflakes y dónde tengo que colocar las azucaritas, o sea, en un espacio físico determinado. Hay muchísimos usos, muchísimas aplicaciones y yo creo que también está muy abierta la creatividad a descubrir nuevos espacios de utilización. Y bueno, a mí es un tema que me interesa. Yo tampoco es que soy un experto en el desarrollo, porque sí hay algunas cuestiones. Yo sí he usado software y equipo para hacer algunas de estas cosas, pero las limitaciones, digamos, de presupuesto y de conocimiento técnico también me limita a mí a trabajar cosas muchísimo más sofisticadas, pero estoy convencido, como les digo, aquí en el país hay industrias, hay empresas que sí tienen el equipo y que tienen al personal para poder desarrollar productos muy interesantes para hacer soluciones de primer mundo, porque digo, aquí en este país se hacen este tipo de desarrollos y de contenidos para todo el mundo, o sea, para Europa, para Estados Unidos, para Asia. Gente que ha trabajado con, no sé, con hoteleras transnacionales haciendo tours de realidad virtual para bienes raíces y para hoteles. O sea, hay mucho potencial humano aquí en Costa Rica, mucho trabajo interesante. Entonces, bueno, no sé, Marigen, si hay algo más o si hay alguna otra duda. De algo más, aquí te había preguntado en el chat una estudiante qué era lo que tenían que hacer para tu clase, preguntó Gaby. Sí, lo vi, Un resumen, fue. dice. Sí, básicamente lo que yo les pido es que hagan un resumen de una cuartilla, o sea, una página, unas 500 palabras, de lo que más les llama la atención del tema. Y ahora, después de esto, yo les abro una tarea ahí para que me la suban en el campus. Algo sencillo, no es hacer algo exageradamente largo, pero sí por lo menos para tener una idea de su participación. Igual, si están viendo esto ya grabado, porque el video se lo pueden compartir, igual pueden hacerlo, aunque no estuvieran aquí en vivo. Excelente. Perfecto, más bien, muchísimas gracias. Súper interesante la charla, Víctor. Vamos a ver qué va a pasar, ¿verdad? No sabe qué va a pasar con esto. Es un tema tan grande y en tanto movimiento. Bueno, y tal vez como para retomar esta idea, ¿verdad? Yo creo que este contexto de la pandemia, de la cuarentena y todo esto va a despertar muchísimo. O sea, va a generar ideas, va a generar mucha creatividad, muchos usos interesantes de estas herramientas. Entonces, más bien yo creo que después de esto, no es que se va a desaparecer, sino que más bien van a empezar a surgir muchas nuevas aplicaciones. Sí, estoy totalmente segura de eso. Va a ser más bien una oportunidad para el desarrollo de esta tecnología o de estas tecnologías, sin ninguna duda. Sí, Podemos invitar al director de Accenture para que también dé alguna charla, y si alguien tiene algún tema en especial que le parezca interesante, sería súper bueno que me digan para proponérselo, porque ya yo había hablado con él y me dijo que claro, que estaba súper abierto a ayudarnos con charlas y no sé qué, pero que de qué, y yo no tenía mucha idea. Yo pensaba que algo que fuera general, pero si hay temas de interés, sería mejor preguntarle cosas más específicas también para que las desarrolle y que nos traiga ejemplos, y también, si es posible, ver qué les han pedido, ¿verdad? Que están trabajando precisamente en el marco del COVID-19, ¿verdad? Que Exacto. ido desarrollando porque sería súper interesante saber, incluso como vos decís, a nivel de comunicación, para ver también áreas de desarrollo en las que podamos ir trabajando, no solamente como escuela, sino la gente que ya también está terminando, que puede pensar en áreas de crecimiento profesional. Claro, yo creo que hay mucha oportunidad de desarrollo profesional. Y insisto, no es que se tiene que volver uno técnico especializado en esto, porque hay muchas herramientas que se están volviendo cada vez más amigables. Incluso, bueno,
Amazon también tiene una, Sumerian se llama, que es una herramienta de desarrollo 3D y de realidad virtual. Entonces hay muchas, o sea, hay mucho, es un área donde se está desarrollando mucho y yo creo que un fallo, y ahí sí yo voy a hablar como docente de la escuela y como coordinador de CAM, un fallo y un área que yo creo que tenemos que fortalecer en la escuela es el trabajo en 3D. No significa que nos vamos a volver una escuela de animación digital, pero sí yo siento que es un campo, el hecho de poder montar personajes sencillos o poder hacer elementos sencillos en 3D y que eso después lo pueda incorporar yo en un video, en una animación, en un entorno de esto de realidad virtual, es algo que agrega muchísimo valor a nivel profesional. Entonces, vamos a ver cómo se podría eso calzar dentro de algunos de los contenidos del curso, pero yo creo que es un área que profesionalmente puede ser útil a nivel de desarrollo, digamos, de crecimiento profesional. Que promete mucho, como dice. No sé, pero Bueno, definitivamente, sí, claro. Promete un montón. Claro. Sí, bueno, muchas gracias entonces a toda la gente que está aquí todavía conectada y a la gente que estuvo y la que lo verá después también. Muchísimas gracias por el interés. Sí, Y bueno, y muchísimas Marigen por gracias. invitarme y más bien con muchísimo gusto. Yo estoy ahí para cuando se ocupe. Con muchísimo Víctor, gusto. perdón, tal vez en el chat podrías escribir tu correo electrónico también por si alguien no es del grupo o lo que sea y te quiere hacer alguna consulta, creo que sería valioso tenerlo ahí. Ok, Así. voy a poner el de la U. Y igual, la gente que puso el correo, ahí después Marigen me lo pasa, para poder yo pasarles información, ¿verdad? Bueno, estos son temas que hay que estar, digamos, que constantemente se están actualizando, entonces igual les puedo pasar referencias para que ustedes empiecen y se mantengan ahí en la búsqueda. Claro. Y bueno, además de agradecerte muchísimo por esa charla tan buena, Víctor, les quiero reiterar que desde la coordinación de las conferencias siempre estamos en la mejor disposición de escuchar sus inquietudes y las propuestas de charlas y todo, que de hecho la próxima semana tenemos una charla con una propuesta que nos hizo un estudiante que está aquí ahora escuchando la conferencia y la vamos a tener el próximo martes en la tarde. Les estaremos haciendo llegar la invitación y la publicación de la charla en la página de Facebook de las conferencias. Así que muchísimas gracias y nos vemos pronto. Esperemos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao.